hay algo que los mercados no te están contando hoy, y no es el precio del oro, ni del petróleo, ni los datos de inflación que acaban de publicarse. Lo que está ocurriendo en este momento, de forma silenciosa, metódica y absolutamente deliberada, es una reconfiguración del sistema de reservas globales que la mayoría de los analistas ni siquiera está mirando. El precio es el espejismo. Lo que está debajo del precio es lo que debería quitarte el sueño. En los últimos meses hemos visto caídas abruptas en los metales preciosos que en la superficie parecen movimientos de corrección técnica, tomas de ganancias, ajuste de posiciones. La narrativa dominante los explica como consecuencia de un entorno de tasas elevadas, un dólar fortalecido, una reserva federal que no puede ser dovish mientras la inflación no cede del todo. Esa explicación es conveniente, es también profundamente incompleta, porque mientras el precio del oro y la plata retrocedía en los mercados de papel, algo completamente opuesto estaba ocurriendo en el mundo físico. Y esa divergencia, esa brecha entre lo que dice el precio y lo que hace el dinero más grande del planeta, es exactamente donde vive la historia real. El Banco de Pagos Internacionales, el BIS, que no es una institución dada a hacer declaraciones alarmistas, salió a decir explícitamente que la caída que vimos en enero no fue una corrección fundamental, fue estructural, fue orquestada. Y el mecanismo fue bastante preciso. El CME Group, que opera el COMEX, elevó los requisitos de margen para contratos de plata en aproximadamente un 300% entre diciembre y mediados de enero, justo en el periodo en que los ETFs de materias primas hacen su rebalanceo anual obligatorio. Ese proceso donde los fondos deben vender los activos que se han apreciado demasiado para volver a los pesos establecidos en sus prospectos. Esas dos fuerzas confluyeron en el mismo momento. No fue coincidencia. El resultado fue predecible para quien entendía la mecánica, una cascada masiva de ventas forzadas que destruyó el precio de la plata de forma temporal, creando una ventana de compra para quienes tenían el capital y la posición para aprovecharla. Piénsalo en términos concretos. El 1 de diciembre, para cubrir 5.000 onzas de plata en el mercado de futuros, necesitabas depositar aproximadamente $15.000 como margen de garantía. 6 semanas después, ese mismo contrato requería $54.000. Si tenías 50 contratos, tu cuenta de margen necesitaba crecer en millones de dólares de la noche a la mañana o te liquidaban la posición. Para una empresa que opera con inventarios físicos de 2 millones de onzas de plata y necesita cubrir esa exposición dólar por dólar, estamos hablando de $50 millones solo en margen, sin contar oro ni platino. Eso no es un ajuste de mercado. Eso es una palanca de presión que aplasta a los participantes más débiles y deja el campo libre para los que tienen liquidez ilimitada. ¿Desde qué país nos estás viendo? Y entonces viene la parte que los medios financieros ignoraron completamente. Mientras el precio de la plata se desplomaba, China, que es el segundo productor de plata más grande del mundo, importó más plata en febrero y marzo que en cualquier periodo anterior registrado. Sus importaciones crecieron un 78% en términos intermensuales para llegar a 836 toneladas solo en marzo. Eso representa un 173% por encima del promedio estacional histórico de los últimos 10 años para ese mes. Las importaciones acumuladas en lo que va del año alcanzaron cerca de 1.700 toneladas, también un récord absoluto. Y simultáneamente, sus importaciones de oro llegaron a casi 170 toneladas en marzo, el nivel más alto desde marzo del año anterior, con esto siendo la 17ª compra mensual consecutiva. 17 meses seguidos sin parar. No hay ambigüedad en esos números, hay una estrategia. Esto es lo que algunos analistas especializados llaman el Shanghai Flip, y la lógica detrás es tan elegante como brutal. Deprimes el precio en Nueva York, que es donde se fija el precio global de los metales preciosos, porque el COMEX es la única plaza donde la formación de precios ocurre de manera dominante. Cuando el precio cae en Nueva York, tus órdenes de compra en Shanghai, en Mumbai, en Moscú, en Riad se ejecutan a descuento. Y luego solicitas entrega física, no papel, no liquidación en efectivo, metal real. Lo que estamos viendo no es demanda de inversión especulativa, es acumulación soberana a precios subsidiados por la mecánica del mercado de derivados occidental. Y aquí es donde la imagen se vuelve más inquietante. En febrero, cuando el precio de la plata estaba siendo destruido en términos de papel, el COMEX registró cerca de 26 millones de onzas entregadas. Eso es aproximadamente $1.500 millones en metal físico cambiando de manos.
Pero lo que pocos reportaron es que 39 millones de onzas adicionales salieron del ecosistema del COMEX ese mismo mes, lo que significa que abandonaron los registros del intercambio sin posibilidad de volver a circular en ese sistema sin pasar por los procesos de acreditación, refinamiento y recertificación correspondientes. Son 2 millones de libras de plata moviéndose físicamente, en camiones, con seguros, con logística de nivel militar, saliendo de las bóvedas de Manhattan hacia destinos que nadie en los medios ha investigado con rigor. La pregunta obvia que nadie hace es quién tiene la capacidad operativa y el incentivo para hacer eso mes tras mes, durante más de 18 meses consecutivos, en volúmenes que no tienen precedente histórico. Una respuesta posible, que circula con fuerza entre los analistas que siguen los flujos físicos, involucra al gobierno de los Estados Unidos. Desde que la plata fue declarada mineral crítico y se activó el marco regulatorio conocido como Proyecto Volt, diseñado para incentivar la acumulación doméstica y el desarrollo de refinerías nacionales con respaldo gubernamental, incluidos pisos de precio, existe una vía legal y estratégica para que el Tesoro, operando a través del Exchange Stabilization Fund, que controla directamente sin necesidad de aprobación del Congreso, porque cae bajo jurisdicción de seguridad nacional, esté acumulando metales preciosos en escala masiva. El secretario del Tesoro actual, que antes de ocupar ese cargo fue un gestor de fondos de cobertura, conocido públicamente por su posición alcista en activos tangibles, tiene las herramientas institucionales, el mandato político y la convicción ideológica para hacer exactamente eso. ¿Y quién tiene el balance para mover mercados de este tamaño sin margen, sin apalancamiento, pagando el precio de entrega y diciéndole gracias al mercado por el descuento del 30%? Los bancos centrales, los fondos de riqueza soberana, las instituciones que operan en horizontes de décadas, no de trimestres. Y la historia tiene un antecedente documentado que ilustra cuán profundamente estas estructuras pueden ser capturadas por intereses institucionales. JP Morgan pagó 920 millones de dólares en multas por manipulación del mercado de metales preciosos y sigue siendo el custodio del ETF de plata más grande del mundo, el SLV, y de uno de los más grandes de oro. El regulador que debería haber actuado, la CFTC, tiene en su historia una declaración pública de uno de sus propios comisionados, Bart Chilton, quien dijo en entrevistas grabadas que fue llamado a la oficina de Hank Paulson junto con Jamie Dimon y Ben Bernanke para que JP Morgan absorbiera la posición corta en plata de Bear Stearns cuando colapsó, una posición que violaba los límites de concentración permitidos por ley, y que cuando fue a reportar que la posición no solo no había sido reducida, sino incrementada, le dijeron textualmente que se echara para atrás, que era una decisión política. Chilton falleció menos de 2 semanas después de su segunda entrevista pública sobre el tema. No hay afirmación de causalidad aquí, hay documentación de estructura. La posición corta concentrada en plata entre los 8 bancos occidentales más grandes en el COMEX ha sido históricamente la más grande para cualquier commodity de los más de 1000 que se negocian en ese intercambio. Más grande que el petróleo, más grande que el gas natural, más grande que el cobre. Y esa concentración tiene razones que van más allá del comercio especulativo. La plata es un componente esencial en electrónica de alta precisión, en sistemas de armamento avanzado, en tecnología de energía solar. El complejo militar industrial tiene un interés directo en mantener el costo de ese insumo bajo. Y la mecánica del mercado de futuros, operado desde plazas financieras bajo influencia regulatoria occidental, ha provisto la infraestructura para hacerlo. Lo que está ocurriendo ahora es que esa infraestructura está siendo sistemáticamente erosionada por actores que han entendido exactamente cómo funciona y han encontrado la única vulnerabilidad que importa: el derecho contractual a solicitar entrega física. Durante décadas, menos del 1% de los contratos de futuros en metales preciosos terminaban en entrega física. El 99% restante se liquidaba en efectivo o se rolaba al mes siguiente. Ese fue el supuesto sobre el que se construyó el edificio entero del mercado de papel. Ese supuesto ya no es válido. Y cada mes que pasa con niveles de entrega récord, el sistema se acerca a un punto de quiebre que los modelos convencionales no están calibrados para absorber. En el LBMA de Londres, los números son aún más perturbadores. Aproximadamente 2.000 millones de onzas en contratos de interés abierto, respaldados por alrededor de 140 millones de onzas en barras físicas verificables. 15 veces rehipotecado. Funciona mientras nadie exija el metal. Funciona exactamente como funcionó el esquema de Bernie Madoff. Perfectamente hasta que no funciona.
Ahora conectemos esto con la estructura macroeconómica más amplia, porque el movimiento en los metales no existe en un vacío, existe en un contexto de deuda soberana que ha cruzado umbrales que los marcos teóricos convencionales describen como matemáticamente irresolubles. La deuda estadounidense está aproximándose a los 40 billones de dólares en términos nominales. Eso es la parte visible. Lo que no aparece en el balance, lo que la Oficina de Presupuesto del Congreso tiene documentado como pasivos no fondados en programas de entitlement, Medicare, Medicaid, Seguridad Social, pensiones militares gubernamentales, asciende a 170 billones adicionales. Para dar escala a esa cifra, 1 billón de segundos hacia atrás en el tiempo te lleva más de 31.000 años en el pasado. Esos números no son pagables, no en términos reales. Y la OPC, que es un organismo no partidista, ha proyectado que para 2031 el 100% de los ingresos fiscales federales irá directamente a cubrir solo los gastos mandatorios y los intereses de la deuda, sin dejar un solo dólar para defensa, infraestructura, educación o ninguna función discrecional del gobierno. El interés sobre la deuda ya superó el gasto en defensa en 2024. No es una proyección futura, ocurrió. Y existe una ley histórica, documentada por el historiador económico Niall Ferguson, que establece que cualquier gran potencia que gasta más en servicio de deuda que en defensa comienza a perder capacidad de proyección estratégica, porque los recursos escasos fluyen hacia el costo financiero del pasado y se alejan de la capacidad operativa del presente. Hay algo que no es coincidencia en el hecho de que el oro comenzó su movimiento alcista sostenido aproximadamente en el mismo momento en que esos dos números se cruzaron. El exsecretario del Tesoro, Han Paulson, quien no es un alarmista ni un marginal financiero, ha salido públicamente a pedir que las autoridades estadounidenses desarrollen un plan de contingencia de emergencia para el escenario de un colapso en la demanda de bonos del Tesoro. Dijo que ese plan necesita estar listo antes de que la crisis llegue, porque cuando llegue será viciosa. Esa declaración, viniendo de quien viene, debería ser noticia de primera plana. No lo fue. ¿Por qué el oro sube cuando la lógica convencional dice que no debería? Porque la lógica convencional asume que el oro necesita tasas bajas para apreciarse. Esa relación funcionó en ciertos periodos históricos, pero mira lo que ocurrió entre 2022 y 2024. La Reserva Federal subió las tasas en 450 puntos base en el periodo de ajuste más agresivo en décadas, y el oro no solo no cayó, sino que triplicó su valor en términos absolutos desde los mínimos del ciclo anterior. La tesis de que el oro necesita un entorno de tasas bajas para funcionar ya no describe la realidad, describe un paradigma anterior. Lo que el oro está respondiendo ahora no es a la política de la Reserva Federal, está respondiendo a la erosión de la confianza en los activos que históricamente funcionaban como reserva de valor segura, los bonos del Tesoro estadounidense. Y aquí está la ruptura más significativa con el patrón histórico. En cada conflicto geopolítico anterior, el patrón era predecible: ventas masivas de activos de riesgo, flujo hacia la liquidez en dólares, compra de treasuries como activo refugio, tasas a la baja. Eso ya no ocurre. En el conflicto más reciente, las tasas subieron porque hubo venta de bonos del Tesoro, no compra. El dinero no corrió hacia los treasuries, corrió hacia el oro. Eso significa que la función de reserva de valor que históricamente cumplían los bonos soberanos estadounidenses está siendo transferida hacia el metal. No de forma teórica, de forma práctica, medible, en tiempo real. Francia acaba de repatriar sus reservas de oro. Antes lo hicieron el Bundesbank alemán, el Banco Nacional de los Países Bajos, el Banco de Hungría, Turquía, Polonia, Austria, la República Checa. Todos trajeron su oro de regreso desde las bóvedas del Banco de Inglaterra y de la Fed de Nueva York. La explicación oficial es logística, la explicación real es confianza. O más precisamente, la ausencia de ella. Medido en oro, todas las grandes divisas del mundo han perdido más del 90% de su valor desde el año 2000, con un promedio cercano al 94%. Eso no es una observación de analistas alternativos, es aritmética, y explica por qué el oro no es un instrumento de enriquecimiento especulativo, sino una reserva de valor que conserva poder adquisitivo mientras la moneda subyacente se deprecia. La casa promedio en Estados Unidos costaba $240.000 en 2005, cuando el oro cotizaba cerca de $455 la onza. Eso equivalía a unas 530 onzas. Hoy esa misma casa cuesta alrededor de $500.000, pero requiere solo unas 60 onzas al precio actual. Lo que eso mide no es que el oro haya subido, es que el dólar ha bajado. La casa no se multiplicó por 5 en valor real, el dólar se contrajo en esa proporción. ¿Cómo se resuelve una deuda de esta magnitud?
Los economistas identifican tres salidas históricas. La primera es el crecimiento productivo sostenido que genera los ingresos fiscales necesarios para reducir el ratio deuda-PIB. Para que eso funcione necesitas base manufacturera, educación técnica, infraestructura de capital. Una economía donde el 60% de la población tiene un nivel de literacidad equivalente a sexto grado, según datos citados recientemente por Ray Dalio, y donde la base industrial fue exportada durante décadas como consecuencia del dilema de Triffin inherente al estatus de moneda de reserva, no está bien posicionada para ese camino. La segunda opción es el default explícito, que destruye el crédito soberano y desencadena una crisis sistémica de consecuencias incalculables. La tercera es la inflación deliberada, que es el default implícito, devaluar la moneda para que la deuda nominal sea pagable en términos reales, pero con dólares que valen menos. Esa tercera opción es históricamente la más usada y políticamente la menos resistida, porque opera lentamente, de forma difusa, sin que nadie firme el decreto que empobrece a los ahorristas. Si el plan es inflar la deuda, si el objetivo es devaluar el dólar de forma significativa para hacer los números manejables y eventualmente traer producción manufacturera de regreso a territorio nacional, entonces el oro tiene que ir mucho más arriba de donde está hoy. No como consecuencia accidental, como parte del mecanismo. Judy Shelton, la economista nominada por Trump para la Reserva Federal, ha planteado explícitamente la idea de respaldar los treasuries con oro, lo que implicaría una revalorización formal del metal a niveles que harían los precios actuales parecer conservadores. El dilema de Triffin, la paradoja económica que explica por qué un país con moneda de reserva mundial inevitablemente desindustrializa su economía porque necesita exportar más dólares de los que puede exportar vía comercio, solo se resuelve o abandonando el estatus de reserva o devaluando el activo que define ese estatus frente a algo externo y neutral. El oro es ese algo. Entonces, ¿qué dice todo esto sobre la plata y sobre los niveles de precio que algunos de los analistas más respetados del mercado están proyectando? El Bank of America tiene un analista senior que ha puesto rango de 130 a 309 dólares por onza para este año, basado en el desequilibrio extremo en el ratio oro-plata. Morgan Stanley ha declarado formalmente que el modelo 60-40 de asignación de cartera, 60% en acciones y 40% en bonos, que fue el estándar de la industria por 50 años, está muerto, y ha recomendado incluir entre 20 y 25% en metales preciosos. Jeffrey Gundlach, el gestor de renta fija más respetado de su generación, ha dicho que una exposición del 25% en activos como oro y plata no constituye sobreposicionamiento en el entorno actual. BlackRock ha anunciado que está migrando posiciones de renta fija hacia commodities incluyendo metales. Estos no son analistas marginales, son los principales centros de análisis y gestión de capital del sistema financiero convencional y están dejando mensajes que sus propios equipos de ventas todavía no han internalizado completamente. El indicador que merece atención constante es la relación entre el interés abierto en contratos de futuros de plata y la cantidad de metal físico disponible en la categoría registrada del COMEX, que es la única que puede ser entregada contractualmente. Con 135 millones de onzas en interés abierto frente a 77 millones de onzas disponibles para entrega inmediata, y con los primeros avisos de entrega de este ciclo activándose en días, el sistema está operando con un margen de seguridad que se ha vuelto estadísticamente frágil. Si el interés abierto, que efectivamente demanda entrega, excede la oferta registrada disponible, el mecanismo normal de resolución es la liquidación forzada a precios de mercado en condiciones de pánico comprador o un evento de force majeure donde el intercambio declara que no puede cumplir los contratos en especie y los liquida en efectivo. En cualquiera de esos escenarios, el precio de la plata en el mercado físico se desconecta del precio de papel y la formación de precios migra a otros mercados, que es exactamente lo que el BRICS está construyendo activamente en su bolsa de granos y en las reformas que está implementando en el Shanghai Gold Exchange. Lo que estás mirando en este momento no es un mercado de commodities con volatilidad elevada. Estás mirando el proceso de transición de un sistema monetario global que ha operado sobre los mismos supuestos durante 80 años, con el dólar como ancla y los bonos del Tesoro estadounidense como el activo libre de riesgo de referencia para todo lo demás. Esos supuestos están siendo cuestionados no por retórica ni por ideología, sino por flujos de capital medibles, por repatriaciones de oro documentadas, por entregas físicas sin precedente histórico, por la decisión de 17 bancos centrales consecutivos de comprar oro en lugar de acumular más deuda soberana estadounidense. Lo que hay que monitorear en los próximos meses es claro pero no simple.
El nivel de plata registrada en el COMEX versus el interés abierto en cada ciclo de vencimiento mensual. Los flujos de importación de oro y plata hacia China e India, que están publicados pero raramente contextualizados, thoughtful, y a veces quantitates importan. Las repatriaciones de reservas de oro de bancos centrales adicionales. Los movimientos en el mercado de repos del Tesoro, que es el termómetro real de la tensión de liquidez en el sistema. Y la curva de rendimientos, no como indicador de política monetaria, sino como señal de la demanda genuina por activos soberanos estadounidenses entre los principales tenedores extranjeros. El precio de hoy en metales preciosos, sea cual sea, es probablemente el resultado de una combinación de presión estructural a la baja ejercida por el mercado de papel y demanda física acumulada que está construyendo una presión en dirección opuesta. Cuando esas dos fuerzas se alineen, cuando el mercado de papel ya no pueda contener la señal del mercado físico, el ajuste de precio no será gradual, será discontinuo. Será el tipo de movimiento que los analistas que lo perdieron explicarán después con toda la claridad que no tuvieron antes. La pregunta que permanece abierta es ¿cuándo?, no si. Y la respuesta a esa pregunta está en los registros de entrega del COMEX, en las importaciones mensuales de Shanghái y en la paciencia de quienes han estado acumulando onzas físicas con metodología de décadas, un corte de papel a la vez. El mercado de metales preciosos no está reaccionando. Está siendo dirigido bajo presión. En este momento, mientras el oro y la plata cotizan cerca de niveles críticos, tras movimientos bruscos y aparentemente contradictorios, lo que se está desarrollando no es volatilidad normal, sino una reconfiguración silenciosa del poder financiero global. La señal no está en el precio visible, sino en lo que ocurre detrás. Flujos físicos, decisiones institucionales y tensiones estructurales que no están siendo reflejadas en pantalla. Lo que parece una caída puntual en el precio es en realidad una herramienta de distorsión. En las últimas semanas hemos visto cómo el precio se desploma en cuestión de días, solo para recuperar terreno con la misma rapidez. Este tipo de comportamiento no responde a fundamentos clásicos. No es oferta y demanda superficial. Es un mecanismo de ajuste inducido, donde los actores con mayor capacidad de balance utilizan el mercado de derivados para alterar percepciones, forzar liquidaciones y reposicionarse. El proceso empieza a tomar forma cuando se observan dos elementos que coinciden en el tiempo. Por un lado, los fondos cotizados que siguen metales preciosos reequilibran sus carteras a comienzos de año, vendiendo activos que han subido con fuerza. Por otro lado, los requerimientos de margen en los mercados de futuros se incrementan de forma agresiva, multiplicándose en cuestión de semanas. Esa combinación no es neutral. Obliga a los participantes apalancados a cerrar posiciones. Genera ventas forzadas. Y eso, inevitablemente, presiona el precio a la baja. Pero ahí es donde la narrativa superficial se rompe. Porque mientras el precio cae, la demanda física se acelera de forma histórica. China, por ejemplo, incrementa sus importaciones de plata a niveles récord, muy por encima de cualquier media estacional. Lo mismo ocurre con el oro. Mes tras mes se acumula metal físico en cantidades que no corresponden con un mercado débil. Esa divergencia es el primer indicio de que el precio no está reflejando la realidad subyacente. La ruptura conceptual ocurre cuando se conecta ese comportamiento con lo que sucede en el sistema de entrega física. En el mercado de futuros, particularmente en COMEX, las entregas mensuales han alcanzado niveles sin precedentes durante más de un año. No se trata solo de contratos que expiran, se trata de participantes que exigen la entrega del metal físico en lugar de cerrar posiciones en efectivo. Y aún más relevante, una cantidad significativa de ese metal no regresa al sistema. Sale de los almacenes y desaparece la liquidez disponible. Aquí es donde el sistema empieza a mostrar tensión, porque el mercado de derivados funciona bajo el supuesto de que casi nadie exige entrega. Es un sistema de papel, respaldado por una fracción del metal real. Mientras la mayoría acepta liquidación en efectivo,
el equilibrio se mantiene. Pero cuando aumenta el porcentaje de participantes que quieren el activo físico, la relación entre contratos y metal disponible se vuelve inestable. Ese es el verdadero punto de inflexión. No es el precio, es la transición de un mercado financiero a un mercado de entrega. ¿Desde qué país nos estás viendo? A partir de este momento, la dinámica cambia completamente. Ya no se trata de si el oro o la plata subirán o bajarán en términos nominales. Se trata de quién está acumulando el activo real y por qué. Porque los actores que están absorbiendo este metal no operan con lógica especulativa. No están buscando ganancias a corto plazo. Están reposicionando reservas estratégicas. Los bancos centrales han sido compradores netos de oro durante más de una década, pero en los últimos años la intensidad se ha incrementado de forma clara. Y no solo compran, también repatrian. Países europeos están trasladando sus reservas desde centros financieros tradicionales hacia sus propios territorios. Ese movimiento reduce la liquidez global disponible y refleja una pérdida de confianza en las infraestructuras existentes. Al mismo tiempo, el comportamiento del mercado de bonos añade otra capa de presión. Históricamente, en momentos de crisis o conflicto geopolítico, el capital fluía hacia los bonos del Tesoro estadounidense, reduciendo las tasas de interés. Pero ese patrón se está debilitando. En episodios recientes, en lugar de ver compras masivas de deuda soberana, hemos observado ventas. Las tasas suben, no bajan. Eso indica un cambio en la percepción del riesgo. La razón es estructural. El nivel de deuda global ha alcanzado dimensiones que no pueden ser gestionadas mediante crecimiento orgánico. El sistema depende de expansión monetaria constante o de inflación sostenida para mantenerse operativo. En ese contexto, los activos sin riesgo de contraparte, como el oro físico, adquieren una relevancia distinta. No son simplemente refugios, son alternativas al sistema. Cuando se analiza la relación entre deuda, tasas de interés y política monetaria, aparece un límite crítico. El coste del servicio de la deuda se está acercando a niveles donde consume una parte creciente de los ingresos fiscales. En Estados Unidos, por ejemplo, el gasto en intereses ya compite con partidas como defensa. Si las tasas continúan subiendo, ese coste se expande de forma exponencial. Este es el núcleo del problema. No es solo un ciclo económico, es una restricción matemática. Y dentro de ese marco, las opciones son limitadas. Inflación, impago o una expansión productiva que actualmente no está presente. En este escenario, el oro deja de ser un activo más y se convierte en un indicador de pérdida de valor del sistema monetario. Cuando el oro sube, no significa necesariamente que el metal esté ganando valor intrínseco. Significa que la moneda en la que se mide está perdiendo poder adquisitivo. Es una inversión inversa al deterioro del sistema. La evidencia histórica refuerza esta idea. Si se mide el precio de activos reales, como la vivienda, en términos de oro en lugar de dólares, la percepción cambia completamente. Lo que parece apreciación en términos nominales se convierte en depreciación en términos reales. El oro actúa como una unidad de medida constante frente a monedas que se devalúan con el tiempo. Pero la dinámica actual va más allá de una simple cobertura contra la inflación. La combinación de acumulación física, tensión en los mercados de entrega y cambios en el comportamiento de los bonos sugiere un proceso más profundo, una redistribución del control sobre los activos de reserva. Aquí entra en juego la plata, que históricamente ha sido más volátil y más manipulada que el oro. Durante décadas, el mercado de la plata ha estado caracterizado por una concentración significativa de posiciones cortas en manos de un número reducido de instituciones financieras. Eso ha mantenido el precio contenido, especialmente en comparación con su demanda industrial creciente. Sin embargo, esa estructura depende del mismo supuesto que el mercado del oro,
que la mayoría de los contratos no se liquidan físicamente. A medida que aumenta la demanda de entrega, ese equilibrio se vuelve insostenible. La cantidad de contratos abiertos en relación con el metal disponible alcanza niveles que bajo presión pueden desencadenar dislocaciones. El punto crítico se acerca cuando el volumen de interés abierto supera ampliamente el inventario disponible para entrega. En ese momento, cualquier incremento en la demanda física puede generar una situación donde no todos los participantes puedan recibir el metal. Eso obliga a liquidaciones en efectivo o, en el peor de los casos, a una suspensión temporal del mercado. Ese es el evento que muchos consideran el rompimiento del sistema. No es un colapso inmediato, sino una pérdida de credibilidad en el mecanismo de fijación de precios. Y cuando eso ocurre, el precio deja de determinarse en el mercado de derivados y se traslada al mercado físico, donde la escasez real define el valor. Desde una perspectiva estratégica, lo que estamos viendo es un proceso gradual, no abrupto. Los grandes actores no tienen incentivos para provocar un colapso inmediato. Prefieren acumular de forma constante, aprovechando cada caída de precio para aumentar posiciones. Es un proceso de desgaste, no de choque. Este comportamiento también se refleja en la aparición de primas en mercados fuera de Occidente. Cuando el mismo metal se negocia a precios más altos en otras regiones, se crea una oportunidad de arbitraje que facilita el traslado físico. Ese flujo constante reduce aún más la disponibilidad en los centros tradicionales. Es un proceso de desgaste, no de choque. Este comportamiento también se refleja en la aparición de primas en mercados fuera de Occidente. Cuando el mismo metal se negocia a precios más altos en otras regiones, se crea una oportunidad de arbitraje que facilita el traslado físico. Ese flujo constante reduce aún más la disponibilidad en los centros tradicionales. Los escenarios futuros no dependen de una única variable, sino de la interacción de todas estas fuerzas. Si la demanda física continúa aumentando mientras la oferta disponible se reduce, la presión sobre el sistema de derivados se intensifica. Si las tasas de interés suben, el sistema de deuda se vuelve más frágil. Si los bancos centrales continúan acumulando, la liquidez global disminuye. Un escenario implica una transición ordenada, donde el precio se ajusta gradualmente a la nueva realidad. Otro escenario implica una dislocación, donde la confianza en el mercado de derivados se rompe y el precio se redefine de forma abrupta en el mercado físico. En ambos casos, el punto clave no es el nivel exacto de precio, sino el mecanismo de formación de ese precio. Mientras el mercado esté dominado por contratos financieros, el precio puede ser gestionado. Pero cuando el control pasa al mercado físico, la dinámica cambia. La atención debe centrarse en indicadores específicos. Niveles de inventario en COMEX y LBMA. Volumen de entregas mensuales. Diferenciales de precio entre regiones. Comportamiento de las tasas de interés y flujos de compra de bancos centrales. Esos elementos no son independientes. Forman un sistema interconectado que revela la dirección real del mercado. El sistema está bajo presión creciente. No ha colapsado, pero está mostrando señales de fatiga estructural. Y en ese entorno, cada movimiento de precio deja de ser una señal en sí misma y pasa a ser una pista dentro de un proceso mucho más amplio. Lo que está en juego no es simplemente el valor del oro o la plata, sino la estabilidad del mecanismo que define ese valor. Y ese mecanismo, por primera vez en décadas, está siendo cuestionado desde dentro.